run. I'm sick aside without a sense of feeling, and this is how you remind me. Hola cibernautas, bienvenidos al curso Acceso a Datos con el lenguaje SQL. Módulo 7. Segundo módulo que dedicamos a las consultas a más de una tabla. Si en el módulo anterior vimos cuál eran todos los tipos de relaciones que pueden existir entre dos tablas y cómo eran los criterios de relación, en este módulo vamos a empezar a utilizar eso para realizar consultas en las cuales aparezcan información de más de una tabla. Para eso veremos qué es la combinación de dos tablas, cómo se produce dentro de una instrucción select, y de entrada aprenderemos a realizarla mediante la cláusula where. Aprovecharemos este módulo para presentaros qué es el alias de tabla, muy útil a la hora de ahorraros código cuando creéis vuestras instrucciones select, y veremos también cómo se combinan más de dos tablas utilizando la cláusula where. Empecemos viendo qué significa la combinación de dos tablas. Retomemos una consulta que ya planteamos en el módulo anterior, que sería la siguiente. Esta consulta obtendría el nombre compañía de la tabla clientes. Acordaros lo que dijimos de la posibilidad de poner el nombre de la tabla, punto el nombre del campo, y el campo ID pedido de la tabla pedidos. Es decir, busca este campo de aquí y este campo de aquí. Estos dos campos están ubicados en dos tablas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en la cláusula from es especificar las dos tablas separadas por coma. Si no lo hiciéramos así, nos indicaría que, si solo le pusiéramos la tabla clientes, nos diría que este campo no sabe de dónde extraerlo. Por lo tanto, tenemos que aportar en la cláusula from todas las tablas que hemos utilizado en la cláusula select. Esto sería imaginariamente como juntar las dos tablas de forma que fuera una gran tabla. Ahora bien, cuando se juntan dos tablas, es decir, cuando se especifica en la cláusula from que se va a acceder a dos tablas, el problema que tenemos es que las filas de cada una de las dos tablas tiene que corresponderse con otra fila, pero en base a un criterio. Si nosotros realizáramos una consulta sin especificar el criterio en base al cual se combinan las dos tablas que participan en la consulta, obtendremos una cosa que se denomina el producto cartesiano y que suele ser un error. Fijaros, tenemos la misma consulta aquí preparada y antes de ejecutarla, dejadme que os enseñe cuántos registros hay en cada tabla para que os hagáis una idea. Que me demuestre cuántos registros hay en la tabla de pedidos. Ejecuto solo esta instrucción. Me dice que hay 830 y en la tabla de clientes hay concretamente 91 clientes. Bien, voy a ejecutar esta consulta tal y como la tengo especificada aquí. Por un lado, no me ha devuelto error, por lo tanto, la consulta no tiene ningún problema de sintaxis. Ahora bien, si quiero ver cuántos registros me ha devuelto esta consulta, fijaros que me dice que hay 75.530 filas. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que nos ha devuelto el producto cartesiano. ¿Por qué se denomina el producto cartesiano y qué significa? Significa que, como que hemos juntado dos tablas pero no las hemos combinado, no le hemos dicho a cada fila de una tabla qué fila le corresponde de la otra tabla. Por lo tanto, lo que ha hecho es hacer todas las combinaciones posibles. Es decir, cada uno de los 91 clientes los ha combinado con los 830 pedidos que hay. De ahí que hayamos obtenido una cantidad de 75.530 filas. Bien, este evidentemente no es el resultado que esperábamos, porque es más que probable que este cliente no haya hecho este pedido. Bien, por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el cual necesitamos combinar las dos tablas. Si no lo hacemos, no podremos juntarlas de forma que podamos acceder a todos sus campos como si fueran los campos de una gran macrotabla. Para combinar dos tablas podemos utilizar distintas formas. Lo primero que haremos es aprender a combinarlas utilizando la cláusula where. La cláusula where es una cláusula que ya conocéis y es una cláusula que sirve para filtrar los datos. Fijaros, regreso a la consulta anterior. Bien, retomemos la consulta anterior. Voy a hacer algunos cambios. Primero, le voy a quitar el nombre de tabla en cada uno de los campos. La pregunta es, ¿esto va a provocar error? No, no va a provocar error por lo siguiente, porque el campo nombre compañía
solo existe en la tabla de clientes. En cambio, el campo ID pedido solo existe en la tabla pedidos. Ahora bien, si yo le digo que me muestre el campo ID cliente, tened presente que este campo está en las dos tablas. Está tanto en la tabla de clientes como en la tabla de pedidos. Pues bien, cuando ejecuto esta consulta en la que incluyo el campo ID cliente que está en las dos tablas, lo que ocurrirá es que me dirá que esto es una referencia ambigua. Es decir, no sabe si es el campo ID cliente de clientes o de pedidos. Ahora bien, si yo especificara el nombre de la tabla, entonces sí que me lo encontraría y me mostraría el código cliente. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Para entender bien cómo funciona la cláusula where a la hora de combinar dos tablas, voy a pedir que me muestre también el campo pedidos.id cliente. Es decir, si retomamos el contenido de las tablas, le estoy diciendo que me muestre, por un lado, de la tabla clientes el nombre compañía y el ID de cliente. Y de la tabla pedidos el ID de pedido y el ID de cliente. Fijaros que cuando ejecuto esta consulta me sigue devolviendo un producto cartesiano, pero aquí ya podemos empezar a analizar alguna cosa. Fijaros, aquellos registros que en el campo ID cliente de la tabla clientes y en el campo ID cliente de la tabla pedidos tengan el mismo valor, serán pedidos, serán registros que estén acertados. Vamos a ver si encuentro alguno. Para este cliente se ve que no hay muchos. Por ejemplo, este registro que tenemos aquí. Este registro de la tabla clientes tiene el código BONAP y el nombre de la compañía. Y de la tabla pedidos tiene el número, que es el 10.663, y el código de cliente que ha hecho este pedido. Esto es correcto, porque el pedido 10.663 lo ha hecho este cliente. ¿Cómo podríamos haberlo deducido? Lo hemos deducido gracias al criterio en base al cual se relacionan estas dos tablas. Que el campo ID cliente de la tabla de pedidos sea igual al campo ID cliente de la tabla de clientes. Bien, pues vamos a exigir esto con una cláusula where. Pedidos.id cliente sea igual a clientes.id cliente. Fijaros que ejecuto la consulta y en este caso me ha devuelto 830 filas, que son los 830 pedidos, y a cada pedido le corresponde exactamente su cliente. Fijaros que si ahora ya no mostramos estos dos campos, que no son necesarios, es decir, solo mostramos el nombre de compañía y el código de pedido, el filtro se aplicará igual, pero ya tendremos un resultado correcto. Ya tenemos el código de pedido que proviene de la tabla de pedidos y el nombre de compañía que proviene de la tabla de clientes. Es decir, hemos combinado las dos tablas para indicar a qué registro le corresponde qué registros de la otra tabla. Tened siempre muy presente que si no realizáis la combinación, obtendréis el producto cartesiano, que es la combinación de todas las filas con todas las filas. Esto es muy común como error y puede llegar a devolver resultados que se interpretan de una forma cuando en verdad son resultados que no son reales. Lo que hay que hacer siempre es, cuando se incluyen más de una tabla, hacer una combinación entre estas dos tablas. En este caso estamos viendo consultas a dos tablas y por lo tanto necesitaremos siempre realizar una combinación. Bien, vamos a practicarlo con otro ejemplo. Fijaros en este enunciado. Nos piden el nombre de cada producto, su precio, sus unidades en stock y el nombre de la categoría a la que pertenece cada producto. Además nos piden que excluyamos los productos suspendidos. Bien, vamos a ver las tablas que nos interesan. Por un lado, la tabla productos, de la cual extraeremos el nombre del producto, el precio unidad y las unidades en existencia, el precio y el stock. Y por otro lado necesitamos el nombre de la categoría. Por lo tanto, las dos tablas que van a participar son productos y categorías. Sabemos que existe una relación maestro, categorías, detalle, productos, y el criterio de la relación es el siguiente: que el campo y de categoría de la tabla productos coincida con el campo y de categoría de la tabla categorías. Bien, realicemos esta consulta. Como decía, nos han pedido el campo nombre producto. No le pongo nombre de tabla delante porque solo existe en la tabla productos.
Además, me han pedido el campo precio unidad y el campo unidades en existencia. Además, me han pedido el campo nombre compañía. Nombre categoría. Este campo está en la tabla de categorías. ¿De dónde extraeremos todo esto? Pues por un lado de la tabla productos y por otro lado de la tabla categorías. Hay que combinar las tablas. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es el criterio? Hemos dicho que el criterio era que de la tabla categorías el campo I de categoría sea igual al campo I de categoría de la tabla productos. Por lo tanto, tabla categorías, campo I de categoría, ¿veis por qué no hay que poner acentos? Igual a productos.id de categoría. Además, nos han dicho que excluyamos los suspendidos. Por lo tanto, estableceremos otra cláusula where que diga que solo queremos ver aquellos que el campo suspendido sea igual a 0. Bien, vamos a ejecutar la consulta. Tenemos cada producto, su nombre, su precio, sus unidades en existencia y el nombre de la categoría al que pertenecen. Fijaros que me ha devuelto 69 filas, que son exactamente el número de productos que hay en la tabla que no estén suspendidos. Por lo tanto, gracias a la combinación he podido acceder a los datos de estas dos tablas. Además, luego he aplicado un filtro y como que los filtros también se hacen con la cláusula where, he tenido que utilizar un operador lógico, en este caso el operador AND. Bien, en este punto hagamos un paréntesis en todo lo referente a la combinación de tablas y aprovechemos que hemos visto ya sintaxis de combinación de dos tablas para explicaros la utilidad del alias de tabla. Fijaros, regreso a la anterior consulta y voy a hacer lo siguiente. A cada tabla le voy a dar un alias. Por ejemplo, a la tabla productos le daré el alias P y a la tabla categorías le daré el alias C. Primera cuestión, este alias no sirve para nada referente a lo que aparecerá en la consulta. Igual que el alias de columnas sí que servía para el título del resultado de la consulta, este alias sirve exclusivamente para que os ahorréis código. ¿Por qué os podéis ahorrar código? Porque a partir de ahora, siempre que os queráis referir en esta instrucción a la tabla categorías, bastará con que pongáis una C. Fijaros que aquí me he referido a la tabla categorías y bastaba con que le indicara una C, ya que es el alias que le he dado para esta consulta. Lo mismo con la tabla productos, indicando que ahora se llama P, porque es el nombre de alias que le he dado para la tabla productos. Fijaros que si ejecuto esta instrucción, el resultado es exactamente el mismo, pero me he ahorrado de repetir el nombre de la tabla cada vez que lo necesitaba especificar. Tened presente que esto también lo podéis utilizar cuando enumeréis los campos en la cláusula select. Aunque no sea necesario, porque, por ejemplo, estos tres campos que acabo de modificar son todos de la tabla productos y no habrá nunca confusión, es interesante que lo hagáis porque así cuando vosotros leáis vuestras instrucciones que hace tiempo que hicisteis, sabréis exactamente de qué tabla estáis sacando cada uno de los campos. Fijaros que al ejecutar esta instrucción, el resultado continúa siendo exactamente el mismo. Bien, pues esta es la utilidad de los alias de tabla. Y a partir de ahora, en todas las consultas que realizaré, utilizaré alias de tabla para ahorrarme entradas de código. Bien, ahora que ya sabemos qué es lo que debemos hacer para combinar dos tablas y poder acceder así a información que está ubicada en ambas, vamos a ver qué deberíamos hacer para combinar más de dos tablas. Desde luego no hay que hacer nada distinto, solo hay que interpretarlo de la siguiente forma. Fijaros, cuando combinabais dos tablas os dije que os lo imaginarais como si unierais las dos tablas, luego hicierais la combinación para que cada fila se combine con la que le pertoca y ya podríais acceder a los campos de ambas tablas. Pues bien, en caso de tener que combinar con una tercera tabla, debéis interpretar que esta tabla se combina con el resultado de la combinación anterior. Es decir, no dejamos de estar ante una combinación de dos tablas. En este caso, deberemos combinar, especificar el criterio de la relación para que cada fila corresponda con cada fila, pero no hay que especificar nada nuevo, más que nada interpretar que la combinación tiene lugar entre dos tablas. Por un lado, el resultado de la combinación anterior
y por otro lado la nueva tabla. Si quisiéramos ahora combinar una cuarta tabla, hay que interpretar que esta cuarta tabla se combina con todo este resultado que es fruto de las dos combinaciones anteriores. Bien, veamos cuál sería la sintaxis para combinar más de dos tablas con la cláusula where. Fijaros en el siguiente enunciado. Nos piden, muy similar a la consulta anterior, el nombre del producto, el precio y el stock. Nos piden también el nombre de la categoría a la que pertenece el producto y el nombre del proveedor que nos sirve dicho producto. ¿De dónde sacaremos el nombre del proveedor? Fijaros que tenemos una tabla de proveedores con un campo nombre compañía y esta tabla está relacionada con la tabla de productos. Por lo tanto, necesitamos un campo que está ubicado en una tercera tabla. Para poder hacer esto, lo que necesitamos saber, como siempre, es cuál es el criterio de la relación. El criterio es el siguiente, que el campo ID proveedor de la tabla productos tenga el mismo valor que el campo ID proveedor de la tabla proveedores. Bien, ¿cómo lo haremos esto desde el punto de vista de la sintaxis? Lo primero, en la cláusula from agregaremos la tabla proveedores y le daré un alias de PR. No le puedo dar el alias P porque ya lo he utilizado para la tabla productos. Ahora ya en la lista de campos que voy a mostrar puedo añadir ese campo que hemos visto, el nombre compañía de la tabla de proveedores. Cuidado, si yo ejecuto ahora esta instrucción así, lo que pasará es lo siguiente, que por un lado combinará productos y categorías, obtendremos un resultado bien combinado, pero luego los datos de la tabla proveedores no tiene cómo combinarlos. Por lo tanto, tendríamos un producto cartesiano entre todas las filas resultantes de la combinación de las dos primeras tablas multiplicado por todas las filas de la tabla de proveedores. Esto evidentemente sería un error. Por lo tanto, lo que hay que hacer es combinar la tabla de proveedores con el resultado de haber combinado las otras dos tablas. El criterio, lo hemos visto anteriormente, es que el campo ID proveedor de la tabla productos sea igual al campo ID proveedor de la tabla proveedores. Ejecuto la instrucción y ahora me devuelve, además del nombre de la categoría, el nombre del proveedor que me aporta este producto. Tened presente una cosa, para que nunca cometáis errores. Una norma, si estás utilizando tres tablas, necesitarás dos combinaciones. Dicho de otra forma, siempre necesitaréis tantas combinaciones como número de tablas haya menos uno. Esto es fruto de que hay que combinar primero la primera con la segunda y luego todas las siguientes con el fruto de esta combinación. Por lo tanto, tened presente que para combinar más de dos tablas, lo único que hay que hacer es interpretar cada combinación como una combinación entre dos tablas. Si ya he combinado dos tablas, el siguiente paso será combinar otra vez dos tablas, una tercera con el fruto de esta combinación. Y así sucesivamente. A base de utilizar cláusulas where podréis combinar todas las tablas que estéis aplicando. No os olvidéis de combinar ninguna, si no obtendréis un producto cartesiano que acostumbra a no ser deseable. Veamos otro ejemplo. Fijaros en el enunciado. Nos piden el código de pedido, el nombre del cliente y el nombre y apellidos del empleado que hizo dicho pedido. Nos piden un filtro que sea que solo quieren ver los pedidos que se realizaron durante el año 1996. ¿Cómo lo haremos? Analicemos las tablas. Por un lado, tenemos la tabla de pedidos de la cual me están pidiendo el ID de pedido, el código del pedido. La tabla de clientes, de la cual me están pidiendo el nombre de compañía, y la tabla de empleados, de la cual me piden el nombre y los apellidos. Veamos cómo sería esta consulta. Fijaros, tengo aquí el texto, vamos a analizarlo con detalle. Por un lado, los campos que mostraremos. Campo ID pedido, de la tabla pedidos, fijaros que el alias P corresponde a la tabla pedidos. Campo nombre compañía, de la tabla clientes, y mostraremos un tercer campo, que será la concatenación entre el nombre y el apellidos. Cuando utilicéis el símbolo sumar con dos campos de tipo alfanumérico, es decir, que no son valores numéricos, lo que hará es concatenar los dos resultados. Fijaros, lo vamos a hacer un poco mejor. Concatenaremos el nombre con
un espacio y con los apellidos. Y a todo esto le daremos un alias de empleado. Pensad que la concatenación en muchas bases de datos no se obtiene con el símbolo más. Hay bases de datos donde se tiene que hacer con el símbolo ampersand. Esto, como ya os he dicho, deberéis descubrirlo vosotros en función de la base de datos con la que estéis trabajando. Bien, lo que a nosotros nos interesa. Hemos incluido 3 tablas, pedidos, clientes y empleados, y por lo tanto necesitamos 3 menos 1 combinaciones, es decir, 2 combinaciones. La primera, criterio para combinar pedidos con clientes, que el campo ID cliente sea igual. Y la segunda, criterio para combinar con empleados, que el campo ID empleados de la tabla de pedidos sea igual al campo ID empleados de la tabla de empleados. Además, como se nos pedía un filtro, hemos tenido que añadir 2 cláusulas where, que la fecha de pedido de la tabla de pedidos sea mayor o igual a 1 de enero y menor o igual a 31 de diciembre de 1996. Fijaros que cuando ejecuto esta consulta, me devuelve por un lado el código de pedido, la empresa que hizo el pedido y el nombre y el apellido concatenado con un espacio en blanco en medio del empleado que me hizo este pedido. Por lo tanto, hemos utilizado 2 de las cláusulas where para combinar las 3 tablas y el resto de cláusulas lo hemos utilizado para aplicar un filtro. Pues bien, con esto ya hemos visto cómo a través de la cláusula where podemos combinar tablas y conseguir resultados de más de una tabla. Ahora bien, vamos a reservar todo el módulo siguiente, el módulo 8, a ver cómo esto se puede hacer utilizando una cláusula específica y además adaptándonos a la sintaxis estándar de SQL. Pues venga, nos vemos en el próximo módulo. Hasta luego, cibernautas.